Hola amigos, buenas a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a resolver este ejercicio. La orden nos dice grafica los siguientes vectores en un solo eje de coordenadas rectangulares. Por acá tenemos nuestro eje de coordenadas rectangulares, este es el eje X y este es el eje Y. Generalmente el eje X es positivo hacia el lado derecho, es negativo hacia el lado izquierdo. Y el eje Y es positivo hacia arriba y es negativo hacia abajo. Generalmente eso se establece desde que avanzamos matemáticas, ¿no? Vamos a graficar el primer vector. Tenemos en realidad 5 vectores para graficar. El primer vector es el vector A, que nos dicen acá que es de 3,4. Creo que voy a un poquito a tratar de aumentar el tamaño para que se pueda ver mejor en la pantalla. Espero que sea suficiente. El vector A tiene dos coordenadas. La primera coordenada se grafica en el eje X y la segunda coordenada en el eje Y. Como puedes ver acá, la coordenada del eje X es 3 y es 3 positivo. Entonces vamos a graficar con el color azul y tenemos que avanzar desde el origen o el centro 3 unidades hacia el lado positivo. Es decir, tenemos que contar 3 unidades, en este caso 3 cuadros al lado positivo. Vamos a empezar a contar. Aquí hay una unidad desde el origen, es una unidad, 2 unidades y tenemos 3 unidades. Esa es la coordenada X. Ahora vamos a ubicar la coordenada Y, que es 4 unidades en el eje Y positivo. Vamos a empezar a ubicar, aquí es una unidad, 2 unidades, 3 unidades y 4 unidades. Entonces, tenemos que trazar líneas rectas donde hemos terminado de contar las unidades, como puedes ver acá. Estas líneas rectas en realidad tienen que ser línea punteada. Tú en tu cuaderno lo vas a poder hacer mejor con tu lápiz, con tu regla. Entonces, por esta intersección de estas líneas punteadas hay un punto. Tenemos que trazar una recta desde el centro, o sea, el origen, hasta este punto. Y tenemos que poner una flecha, una cabeza de flecha, de esta manera. Y este es el vector A. Ya tenemos graficado el vector A. Vamos a pasarnos a graficar el vector B. Por acá tenemos el vector B. El vector B sus coordenadas son de 6 en el eje X y 7 en el eje Y. Fíjate que son positivas también. Entonces vamos a seguir graficando en el eje positivo de X. 6 unidades vamos a ubicar. Entonces contamos desde el origen. Aquí hay una unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades, 6 unidades y 6 unidades. Hasta acá. Volvemos a hacer el conteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Tenemos por acá el final de la coordenada en X. Ahora vamos a graficar y vamos a contar 7 unidades en el eje Y positivo. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 unidades. Por esos lugares vamos a trazar rectas. En realidad son líneas punteadas que lo vas a poder hacer un poquito más fácil en tu cuaderno. Tiene que ser línea punteada desde el centro o el origen de nuestro eje de coordenadas rectangulares hasta donde se intersectan estas líneas. Trazamos una recta. Dibujamos ahora la flecha de la cabeza de la flecha y este vector de verde será el vector B. Continuamos con el siguiente. Tenemos el vector C. Esta vez el vector C, como tú puedes ver, tiene dos coordenadas. En el eje positivo será 4, en el eje X positivo, pero fíjate, en el eje Y va a ser negativo. Por lo tanto, vamos a graficar en el eje
donde corresponde el primero 4 unidades positivas en el eje X. Empezamos a contar. Acá tenemos 1, 2, 3 y tenemos 4 unidades en el eje X positivo. Ahora nos vamos a ir al eje Y, que son 5 unidades en el eje negativo. 5 unidades en el eje Y negativo. Empezamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5 unidades. Trazamos rectas que pasen por esas marcas. Tienen que ser líneas o rectas, líneas punteadas. Muy bien, y trazamos una recta que venga desde el origen del centro hasta la intersección de estas líneas punteadas. Vamos a dibujar la cabeza o la flecha, a la cabeza de la flecha, y le vamos a poner el nombre que es el vector C. Continuamos y nos vamos al inciso D. Tenemos el vector D, que nos dicen que tiene que tener 5 unidades negativas en el eje X y 6 unidades positivas en el eje Y. Empezamos a graficar, vamos a contar 5 unidades en el eje X. El eje X por acá es -1, -2, -3, -4 y -5 unidades. Y en el eje Y también vamos a hacer el conteo respectivo de 6 unidades en el eje Y positivo. Vamos a contar por acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como puedes ver, el punto más o menos va a salir por acá. Entonces, un poquito vamos a tratar de acomodar para poder lograr graficar. Muy bien, por esas marcas vamos a trazar líneas punteadas, como puedes ver en la pantalla. Estas líneas tienen que ser líneas punteadas. Vamos a trazar ahora una recta que venga desde el centro o el origen hasta la intersección de estas líneas. Trazamos o dibujamos la cabeza o flecha o la cabeza de la flecha. Tiene que tener su cabeza de flecha porque se trata de vectores y si no tienen su cabeza de flecha, pues no son vectores y ya cometiste un error en esa parte, ¿no? Tienes que graficar siempre la cabeza de la flecha. Estamos hablando del vector D, vamos a ponerle el nombre al vector D y tenemos terminado el vector D. Por último, vamos a graficar el vector E, que nos indican que tiene 4 unidades negativas en el eje X y 4 unidades negativas en el eje Y. Vamos a contar 4 unidades negativas en el eje X, -1, -2, -3 y -4. Y también vamos a contar 4 unidades negativas, mejor dicho, en el eje Y, -1, -2, -3 y -4. Trazamos líneas punteadas por esas marcas. Vamos a hacer línea punteada. Desde el centro o el origen trazamos una recta. Dibujamos la cabeza de la flecha y este será el vector E. Muy bien, hemos terminado este ejercicio. Espero que te haya gustado. Nos vemos la siguiente clase.